Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a terminar la sección de cardiología pediátrica, sí, con un tema interesante que vendrían a ser las arritmias pediátricas, sí, urgencias cardiovasculares, en el cual vamos a ver una guía clínica para profesionales de salud y también para estudiantes ya de la etapa avanzada del área de medicina. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar la presentación de hoy con un casito clínico en el cual tenemos un lactante de 2 meses que lo van a traer por irritabilidad y rechazo alimentario, ¿sí? A nivel del examen físico, ustedes encuentran una frecuencia cardíaca de 280 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 60 por minuto, una saturación de oxígeno de 97%, pulsos conservados, hepatomegalia leve. En el ESG vemos complejos QRS estrechos, ritmo regular y con una frecuencia de 280 latidos por minuto, como bien habíamos constatado con la frecuencia cardíaca. Y tenemos unas cuestiones a resolver que la pregunta ¿es una taquicardia sinusal? Bueno, para esto deberíamos también revisar el electro, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hay que tener en mente muchas patologías con un ritmo elevado, qué tratamiento inicial realizaría y qué complicaciones pueden aparecer. Bien, estas preguntas vamos a ir resolviéndolas durante el transcurso de la presentación. Bien, entonces empezamos con arritmias pediátricas y urgencias cardiovasculares, que es el tema que nos compete el día de hoy. En cuanto a los objetivos, vamos a hablar de los objetivos generales, que es comprender la fisiología del sistema de conducción cardíaco, los mecanismos fisiopatológicos de las principales arritmias pediátricas y el abordaje inicial de las urgencias cardiovasculares más frecuentes. Como objetivos específicos vamos a revisar la fisiología de la conducción cardíaca, ¿sí? Comprender los mecanismos electrofisiológicos de las arritmias, identificar las arritmias más frecuentes en pediatría, interpretar hallazgos básicos del electrocardiograma, reconocer las manifestaciones clínicas de compromiso hemodinámico, conocer el manejo inicial de las taquiarritmias y de las bradiarritmias, identificar las principales urgencias cardiovasculares pediátricas. Sí, puede haber alguna cosa que, si son alumnos del último año de la carrera de medicina o están viendo pediatría, va a haber cosas que por ahí se relacionen con los adultos. Así que les va a sonar muchas cosas familiares y otras cosas no tanto. Así que vamos a empezar con una introducción diciendo que las arritmias son alteraciones en la formación del impulso eléctrico, la conducción del impulso o pueden ser ambas. Aunque son menos frecuentes que en adultos, algunas constituyen verdaderas emergencias pediátricas. Y algo muy importante, por eso lo puse en negrito, la más frecuente es la taquicardia supraventricular o TBS. Dentro de la fisiología de la conducción, no me quise extender mucho porque esta es una clase extensa de fisiología en realidad. Simplemente coloqué algo muy resumido, ¿sí?, de la fisiología de la conducción eléctrica a nivel miocárdico, que la actividad eléctrica cardíaca normal se origina en el nodo sinusal, ubicado en la aurícula derecha, y además es el marcapaso fisiológico del corazón que genera impulsos eléctricos espontáneos. Como ven, la verdad no me quise extender mucho porque serían demasiadas diapositivas si tengo que hablar de la fisiología del sistema de conducción en el paciente pediátrico. Lo mismo en el recorrido del impulso. ¿Sí? Esto quizás es algo que ya lo saben, seguramente que sí, que el impulso sale del nodo sinusal, va a las aurículas, de las aurículas al nodo auriculoventricular, pasa por el haz de His, del haz de His a las ramas derecha e izquierda, llegan a las fibras de Purkinje y finalmente a los ventrículos. Entonces, ¿por qué es importante este sistema? Evidentemente permite contracción auricular coordinada, llenado ventricular adecuado, contracción ventricular eficiente y además un mantenimiento del gasto cardíaco. Lo mismo, la clase de electrocardiograma iba a ser muy extensa si ponía una información más detallada, más amplia. Entonces simplemente puse esto, que es lo más sencillo y también lo más fácil de recordar, que la onda P es la despolarización de las aurículas, el intervalo PR es la conducción auriculoventricular y el complejo QRS nos habla de la despolarización ventricular y la onda T de la repolarización de los ventrículos. Ahora sí, en cuanto a lo que vendría a ser la fisiopatología de las arritmias, este es un punto clave de la presentación. Las arritmias aparecen por 3 mecanismos principales y esto es algo que tienen que saber. Alteración del automatismo. ¿Sí? Una célula diferente al nodo sinusal adquiere capacidad de generar impulsos. Esto produce focos ectópicos. Otro, la actividad desencadenada, ya que se generan impulsos anormales posteriores al potencial de acción, que puede observarse en alteraciones eléctricas y toxicidad farmacológica. Y obviamente el mecanismo de reentrada. Dentro de los 3 mecanismos principales, la reentrada es el mecanismo más frecuente en pediatría. Existen
un circuito eléctrico cerrado. El impulso queda circulando repentinamente, ¿sí? Esto produce activación rápida y sostenida. Y es el mecanismo principal de la taquicardia supraventricular. En cambio, vamos a ir ahora mencionando estas patologías, ¿sí? La taquicardia sinusal, ¿cómo la definimos? Como una respuesta fisiológica del nodo sinusal a causas comunes que podemos encontrarnos también en un paciente adulto, como por ejemplo la fiebre, el dolor, la hipovolemia, la anemia, la ansiedad. Características: la onda P normal, inicio gradual, un final gradual, ¿sí? Y también tener en cuenta que la frecuencia suele ser apropiada para la situación clínica. En cuanto a la taquicardia supraventricular, la podemos definir como la arritmia sostenida originada por encima de los ventrículos. Es la arritmia patológica más frecuente en pediatría. Esto es el punto clave de la presentación también. En cuanto a la fisiopatología de la TBS, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, generalmente existe una vía accesoria o circuito de reentrada. El impulso eléctrico gira repentinamente o repetidamente dentro del circuito, generando así frecuencias muy altas, ¿sí? Incluso mayores a 200, ¿sí? 200 latidos por minuto. Evidentemente esto va a generar como consecuencia frecuencias extremadamente elevadas, como acabo de mencionar, disminución del tiempo de llenado ventricular y disminución del gasto cardíaco. Como manifestaciones clínicas, pensemos entonces, si esas son las consecuencias, el lactante va a estar irritable, con rechazo alimentario, palidez, sudoración, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Como una manifestación bastante ya grave. En niños mayores, las palpitaciones, el mareo, el dolor torácico, el síncope ocasional, ya similares a lo que ocurriría en un adulto, vamos a decir. En el ESG, en la TSB, los hallazgos típicos son un ritmo regular, un QRS estrecho y una frecuencia entre 220 a 300 latidos por minuto. La onda P puede no visualizarse. Esto es algo que también hay que considerar a la hora de ver un electro en estos chicos. ¿Y cuál sería el tratamiento, doctor? Bueno, si el paciente está estable, podemos iniciar con maniobras vagales, ¿sí? Con un masaje en el seno carotidio. Podemos hacerlo primero de un lado, ¿sí? Porque si hacemos de los dos lados podemos desmayar al paciente. Probamos, sí, con masajes vagales, si es que la TSB disminuye, ¿sí? En cuanto a su frecuencia. Y en lactantes también el reflejo de inmersión facial con el frío ha demostrado que puede llegar a reducir la activación supraventricular. En niños mayores la maniobra de Valsalva también se ha visto que funciona a la hora de bajar, ¿sí? El número de frecuencias de esta patología cardiovascular. Bien, también podemos usar fármacos como la adenosina, que es el tratamiento farmacológico de elección, no solo en pacientes pediátricos, también en pacientes adultos. La dosis inicial es de 0,1 miligramos kilogramo endovenoso rápido, con un máximo de 6 miligramos. Si no responde a la adenosina, hacemos 0,1 miligramos por kilo, con un máximo de 12 miligramos. También debe administrarse con un lavado rápido de solución fisiológica. Y si el paciente está inestable, con signos de hipotensión, shock, alteración del sensorio, el tratamiento es la cardioversión sincronizada. Hacemos 0,5 o 1 joule kilogramo, ¿sí? Si el paciente pesa 15 kilos, si el paciente pesa 15 kilos, haríamos 15 joules, ejemplo, ¿no? Y si fracasa la cardioversión, podemos aumentar los joules a 2 joules por kilogramo. También una mención importante al síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, doctor? Bueno, es la presencia de una vía accesoria entre aurícula y ventrículos. Produce una preexcitación ventricular. La presencia de una vía accesoria entre aurículas y ventrículos. Y produce, como habían dicho, una preexcitación ventricular. Muy bien. El electrocardiograma característico de esta patología es encontrarse con un PR corto, con ondas delta, que es bastante característico, que cuando lo ven no van a olvidarse de otro síndrome de Wolff-Parkinson-White, y también tener en cuenta el QRS, que suele estar ensanchado en esta patología. Además, tener en cuenta que va a predisponer a episodios recurrentes de TBS o TSB. En cuanto a la perdón, me dio una disartria. Un tía. En cuanto a las bradiarritmias, hablamos que la frecuencia cardíaca menor a la esperada para la edad, causas hipoxemia, hipotermia, trastornos eléctricos y bloqueo auriculoventriculares. En cuanto a los bloqueos auriculoventricular completo, la aurícula y ventrículo laten independientemente. Esto vendría a ser como el bloqueo auriculoventricular de tercer grado del paciente adulto.
Las aurículas y los ventrículos, como bien dije, laten independientemente, que puede ser congénito o incluso adquirido, manifestándose como fatigas, mareos, síncope e insuficiencia cardíaca. Y el tratamiento de las bradicardias, si existe compromiso hemodinámico, podemos utilizar atropina de 0,02 miligramos kilogramos con dosis mínima de 0,1 miligramos. Podemos utilizar también marcapasos en el caso que sea necesario cuando existe ya un bloqueo significativo. En cuanto a las urgencias cardiovasculares pediátricas, hablamos del shock cardiogénico, que lo definimos como fracaso de la función de la bomba cardíaca. Va a ser consecuencia de hipoperfusión tisular, de disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Evidentemente el shock trae estas manifestaciones que acabo de mencionar y lo vamos a repetir nuevamente porque me parece importante, ¿sí? La hipoperfusión tisular y la disminución del gasto cardíaco. Se va a manifestar como taquicardia, hipotensión, extremidades frías, alteración del sensorio, oliguria. En cuanto al tratamiento, oxígeno, monitorización al paciente e inotrópicos que podemos utilizar dobutamina de 5 a 20 microgramos por kilogramo por minuto o midrinona 0,25 a 0,75 microgramos kilogramos minuto. También podemos hablar de un taponamiento cardíaco, en cual la fisiopatología nos dice que se da por una acumulación de líquido en el pericardio y las presiones intrapericárdicas aumentan, entonces el corazón no puede llenarse adecuadamente y disminuye el gasto cardíaco. Aquí tenemos que recordar la famosa teoría de Beck, que es hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. El tratamiento, una pericardiocentesis urgente. Por otro lado tenemos las crisis hipercianóticas. Vamos a hacer un repaso de la tetralogía de Fallot. De igual manera voy a dejar aquí arriba la clase en donde hablamos de las cardiopatías congénitas cianóticas. Aquí el manejo va a ser la posición genopectoral, el oxígeno, la morfina y los líquidos. Y por otro lado tenemos también algo bastante, vamos a decir, desgarrante para los padres, ¿sí? Y para cualquier médico, que es la muerte súbita en pediatría. Los factores de riesgo, la miocardiopatía hipertrófica, un QT largo, Wall-Parkinson-White y algunas cardiopatías congénitas. Todo síncope relacionado con ejercicio requiere un estudio cardiológico con dicho especialista. En cuanto a nuestro caso clínico, el lactante presentaba una frecuencia de 280 latidos por minuto, un ritmo regular y un QRS estrecho. Como diagnóstico, entonces, vamos a decir una taquicardia supraventricular. La conducta inicial que tomamos o que tomaríamos en este caso clínico es maniobras vagales y, si esto no funciona, adenosina endovenosa rápida, que habíamos ya hablado de las dosis en diapositivas anteriores. Y si existe inestabilidad, si el paciente está inestable, hacemos la cardioversión sincronizada. Entonces, simplemente haciendo como un resumen y un mini algoritmo más práctico, ante una taquicardia con QRS estrecho, tengo que evaluar si está estable o inestable. Si está estable, inicio maniobras vagales, responde sí, no. Si la respuesta es no, inicio adenosina. Y la adenosina responde, sí, o sea, el paciente mejora con la adenosina. Si la respuesta es no, inicio cardioversión si también está inestable, ya que si yo le evalúo y está inestable y si la respuesta es sí, directamente paso a la cardioversión sincronizada. Ahora, si es una bradicardia, tengo que buscar hipoxia, tengo que corregir la causa de esta bradicardia, la utilización de atropina si corresponde y considerar marcapasos ya en casos que no puedan controlarse con fármacos. Y como conclusiones finales, la TSB es la arritmia pediátrica más frecuente y por eso es algo que ustedes tienen que recordar esto. Muy importante este primer punto de la conclusión. El mecanismo fisiopatológico predominante es la reentrada, la adenosina es el tratamiento farmacológico inicial de elección, las bradiarritmias suelen ser secundarias a otras patologías, el reconocimiento precoz de la inestabilidad hemodinámica es fundamental, las urgencias cardiovasculares requieren intervención inmediata para evitar daño orgánico e incluso la muerte del paciente. Sí, nuevamente puse aquí las conclusiones, se ve que mi editor no se dio cuenta, y aquí dejo la bibliografía utilizada para la realización de esta presentación. Si quieren ir a pegar una revisión, ahí están en esta diapositiva. Si llegaron a esta parte del video, muchas gracias por su atención y no olviden suscribirse y activar la campanita, que eso me va a ayudar a mí a seguir creciendo en lo que vendría a ser en el área de YouTube. ¿Sí? Activen la campanita para que YouTube le avise, ¿sí?, cuando
suba un nuevo video, que probablemente vemos a qué sección nos vamos porque ya terminamos con pediatría. Y también compartí con gente que realmente le sirve esta información. Dale me gusta, que eso también ayuda a, de alguna manera, difundir el video y también me ayuda a crecer como creador de contenido y además traerle, para la redundancia, un contenido más de calidad, ¿sí? Mejores clases con mejor audio. Así que sin más, les deseo un buen día o también les deseo un buen inicio de semana o un buen fin de semana, dependiendo cuándo estén viendo esta presentación. Sin más, chicos, colegas, me despido ante todos ustedes. Chau, chau.